Bienvenidos a Historias Imprescindibles, el canal que te sumerge en los momentos más destacados de la historia de la humanidad. Hoy nos adentramos en uno de los conflictos más catastróficos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos los eventos que marcaron el destino del mundo. El estallido de la Gran Guerra. En el verano de 1914, Europa se encontraba sumida en una tensión creciente. Las rivalidades políticas y las alianzas secretas tejidas durante décadas estaban a punto de desencadenar un conflicto sin precedentes. El 28 de junio, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, un joven nacionalista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austrohúngaro. Este trágico evento marcaría el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, desencadenando una cadena de eventos que arrastraría a las principales potencias europeas a un conflicto total. Las alianzas militares entraron en juego, y en poco tiempo, gran parte del mundo se vería envuelto en una guerra de dimensiones inimaginables. El Frente Occidental. A medida que las tropas se movilizaban, los bandos se formaban claramente. El Frente Occidental se estableció a lo largo de una línea de trincheras que se extendía desde la costa del Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Durante 4 años, millones de soldados vivirían en condiciones extremas, enfrentándose en una guerra de desgaste. La guerra de trincheras se convirtió en la realidad cotidiana de los soldados. El uso de nuevas armas y tácticas, como la artillería pesada y los gases tóxicos, causó un sufrimiento inmenso. La Batalla del Marne en 1914 y la Batalla de Verdún en 1916 se convirtieron en momentos cruciales y sangrientos del conflicto. La guerra en el este. Mientras tanto, en el frente oriental, los ejércitos ruso y alemán se enfrentaban en una lucha por el control de los territorios del este de Europa. La guerra en el este fue dinámica y brutal, con movimientos rápidos y cambios de alianzas. La batalla de Tannenberg en 1914 fue una victoria alemana decisiva sobre Rusia, pero a medida que el conflicto avanzaba, el ejército ruso se fortaleció. Sin embargo, la Revolución Rusa de 1917 sumió al país en el caos interno y llevó a la retirada de Rusia de la guerra. La guerra en el mar. La Primera Guerra Mundial también fue una guerra naval sin precedentes. Las potencias europeas desplegaron sus flotas en mares de todo el mundo, buscando el control de las rutas comerciales y el bloqueo de los enemigos. La batalla de Jutlandia en 1916 fue el enfrentamiento naval más grande de la guerra, pero ninguno de los bandos obtuvo una victoria decisiva. Además, el hundimiento del transatlántico Lusitania en 1915 por un submarino alemán enfureció a la opinión pública y llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. La guerra en el aire. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de la era de la guerra aérea. Los aviones se convirtieron en una nueva arma estratégica, utilizados para el reconocimiento, el bombardeo y los combates aéreos. Pilotos famosos como Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, se convirtieron en héroes y haces de la aviación. La lucha por el control del aire fue feroz, y ambos bandos desarrollaron nuevas tácticas y tecnologías para ganar la supremacía aérea. La guerra total. La Primera Guerra Mundial fue una guerra total que afectó a millones de personas en todo el mundo. Los civiles también sufrieron las consecuencias del conflicto, enfrentándose al hambre, la enfermedad y la destrucción. La batalla del Somme en 1916 se convirtió en un símbolo del sufrimiento humano en la guerra, con millones de bajas en ambos bandos. A medida que los años pasaban, las potencias centrales y los aliados buscaban nuevos aliados y recursos. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra, aportando nuevas fuerzas y recursos para inclinar la balanza a favor de los aliados. El armisticio y las consecuencias. El 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia, se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Después de 4 años de devastación, el mundo anhelaba la paz. La Conferencia de Paz de París en 1919 sentó las bases para la reorganización de Europa y la creación de la Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, sentando las bases para resentimientos futuros y conflictos por venir. La Primera Guerra Mundial en cifras. Detrás de los eventos y batallas de la Primera Guerra Mundial, hay cifras que revelan la magnitud y el impacto de este conflicto global. Exploraremos la guerra a través de los números que la caracterizan. En total, más de 65 millones de soldados de todo el mundo fueron movilizados durante la guerra, de los cuales aproximadamente 8.5 millones perdieron la vida y otros 21 millones resultaron heridos. Estas cifras son un testimonio sombrío de la violencia y el sufrimiento experimentados en el campo de batalla.
Las trincheras, un símbolo emblemático de la guerra, se extendían a lo largo de más de 25.000 millas, 40.000 kilómetros. Estos espacios claustrofóbicos y mortales se convirtieron en el hogar de millones de soldados durante largos periodos. En el mar, más de 15.000 barcos y submarinos participaron en la guerra. El hundimiento del Lusitania en 1915, uno de los eventos más notorios, se cobró la vida de más de 1.100 personas, incluidos 128 estadounidenses, y aumentó la presión para que Estados Unidos entrara en el conflicto. En los cielos, la aviación desempeñó un papel cada vez más importante. Durante la guerra, más de 200.000 aviones fueron construidos, y los combates aéreos llevaron a la aparición de ases de la aviación. Entre los más destacados se encuentra el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, con 80 victorias confirmadas. Las ciudades y los pueblos también sufrieron enormemente. Más de 4.000 ciudades y pueblos fueron destruidos durante el conflicto, y millones de personas quedaron desplazadas o sin hogar. El costo humano y material de la guerra fue devastador. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Después de 4 años de conflicto, los números finales reflejan la magnitud de la tragedia. Aproximadamente 20 millones de personas perdieron la vida en todo el mundo debido a la guerra. Estas cifras nos permiten comprender la escala y el impacto de la Primera Guerra Mundial. Las naciones en guerra. La Primera Guerra Mundial involucró a numerosas naciones en un conflicto sin precedentes. Exploraremos los países clave involucrados en la guerra y su papel en el conflicto. Las principales potencias centrales fueron Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Estas naciones formaron la llamada Triple Alianza o las potencias centrales. Alemania, bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, buscaba expandir su influencia y poder en Europa. Por otro lado, los aliados, también conocidos como las potencias entente, estaban liderados por Francia, Reino Unido y Rusia. Posteriormente, se les unieron Italia, Japón y, más adelante en el conflicto, Estados Unidos. Estas naciones se unieron en una alianza contra las potencias centrales. Rusia, con el zar Nicolás II al mando, fue uno de los primeros países en ingresar al conflicto en apoyo de Serbia. Sin embargo, debido a la revolución interna en 1917, Rusia se retiró de la guerra y sufrió un cambio drástico en su gobierno. Estados Unidos, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, inicialmente adoptó una política de neutralidad. Sin embargo, el hundimiento de Lusitania y otras provocaciones alemanas llevaron a su entrada en la guerra en 1917, lo que tuvo un impacto significativo en el resultado final del conflicto. Otros países, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, también desempeñaron un papel importante en el conflicto al lado de las potencias entente. Estas colonias y dominios aportaron tropas, recursos y un valioso apoyo a sus respectivas naciones. La guerra también se extendió más allá de Europa. Las colonias y territorios de África, Asia y el Pacífico se vieron involucrados en el conflicto. Estas regiones proporcionaron tropas y recursos a sus respectivos países coloniales. Cada país involucrado en la guerra desempeñó un papel crucial en la configuración del conflicto y en su resultado final. Las tensiones políticas, las rivalidades y las alianzas secretas tejidas durante décadas se desataron en un conflicto catastrófico que transformó la historia del siglo XX. El legado de la Gran Guerra. Aunque la Gran Guerra había terminado, su legado perduraría por generaciones. Las secuelas de la guerra dejaron profundas heridas en la sociedad y remodelaron el mapa político mundial. En toda Europa, se erigieron monumentos y cementerios en memoria de los millones de personas que perdieron la vida en la guerra. Las ciudades y los campos devastados por la batalla comenzaron a reconstruirse, pero las cicatrices de la guerra nunca desaparecerían por completo. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto económico duradero. La crisis económica y la inflación afectaron a muchas naciones, alimentando el descontento social y el surgimiento de movimientos políticos extremistas. La Primera Guerra Mundial, que comenzó como un conflicto localizado en Europa, se convirtió en una guerra total que involucró a naciones de todo el mundo. La devastación y el sufrimiento causados por esta guerra marcaron el inicio de una nueva era y dejaron cicatrices profundas en la historia. Únanse a nosotros la próxima vez en Historias Imprescindibles, donde exploraremos más eventos cruciales que han moldeado nuestro pasado. Hasta entonces, les recordamos que la historia es un tesoro que merece ser preservado y entendido.